buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo. Deseo que la presencia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Le pido a nuestro Dios que sea Él hoy hablándonos a través de este corto devocional. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor, a San Mateo 25:14. Dice el título, iniciando la lectura, parábola de los talentos. Inicio leyéndoles, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Introduciéndolos aquí en esta enseñanza, quiero hacerles notar en los primeros versículos que dice que un hombre, antes de irse lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces inició diciéndoles que este hombre entregó sus bienes. Y cuando hace referencia de entregar sus bienes, es que entregó sus propiedades o sus riquezas. Este hombre le entregó a sus trabajadores sus bienes y sus propiedades. Pero el versículo 1 inicia diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose. Así que quiero conectarlos con que el reino de los cielos y los talentos, los bienes, son riquezas, son dones que Dios nos entrega a nosotros y que vienen de parte del cielo. Son dones, son talentos, son riquezas que Dios nos entrega a nosotros. Entonces dice que Él entregó sus bienes y a uno le dio, nos dio, a uno le dio 5 talentos. Él dio, al decir la palabra dio, es que nos entregó. A uno le entregó, le dio, le entregó 5 talentos. Y a este que le entregó 5 talentos, dice la parábola de que él los puso a multiplicar y le tenía recogido el doble de los 5 talentos que se le habían dado. Pero dice también la parábola de que a uno le entregó 2. Y dice que este también puso a multiplicar esos 2 talentos. Y cuando vino el Señor le entregó el doble. Pero quiero resaltar algo acá que es muy importante y que lo tengas en cuenta. Es que dice en el versículo 15, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno le dio conforme su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea que a aquel que le fueron entregados 5, el Señor le vio la capacidad de administrar esos 5. Al que le entregó 2, le vio la capacidad de administrar esos 2. Y al que le entregó 1, le vio la capacidad de que administrara ese solo talento. Así que el Señor es tipología de nuestro Señor y Dios Padre Celestial. Y Él a cada uno de nosotros, a ti y a mí, nos ha entregado un talento, algo que viene de parte de Él, para que lo pongamos a multiplicar acá en la tierra. Y ten algo en cuenta,
que Él te entregó, que Él nos entregó conforme nuestra capacidad. Así que no tenemos excusa, porque se nos fue dado conforme a la capacidad. Si Dios te entregó un don, un talento, te entregó una sola cosa, es porque Dios vio que tenías la capacidad para ministrar esa sola. Pero si te entregó 5 dones, talentos, y te ha entregado 5 actitudes, si Dios te ha entregado en abundancia, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad para saber manejar cada don, cada talento, cada área que Él te entregó, que te dio, que Él sabe que tú eres capaz, que tú eras capaz de poner a multiplicar sus dones, sus talentos. El que había recibido 5 talentos, ya se los decía, que le trajo el doble de lo que el Señor le había dado. Y cuando dice la parábola que vino el Señor a pedir cuentas, porque el Señor va a venir a pedirnos cuentas a sus siervos, a quienes les encomendó una misión y una visión en esta tierra, Él va a venir a pedirnos cuentas de qué hicimos con sus bienes. ¿Qué hicimos con sus bienes? Recuerden que sus bienes es una propiedad o riquezas, y estas riquezas son esos dones y esos talentos que Dios a cada uno nos entregó. Él va a venir a pedirnos cuentas. Y entonces dice que Él vino y le pidió cuentas al que le había entregado 5. Y dice la parábola que Él le entregó 5 más, que le dijo que los había puesto a trabajar y los había multiplicado. Y dice que el Señor le dijo, bien, bueno, siervo y fiel. Bien, bueno, siervo y fiel. Y esta es la apreciación que Dios tiene, o que el Señor tuvo frente a su siervo, que puso a trabajar lo que le fue entregado. La apreciación es delante de Dios, para Él es bueno y fiel. Le dice, bien, bueno, siervo y fiel. Y le dice, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿Te imaginas que Dios, el día que venga a pedirnos cuentas, nos diga, bien, buen siervo y fiel? Seremos esos buenos siervos, seremos esos siervos fieles a los cuales cuando se nos entregó algo, lo pusimos a trabajar, a multiplicar, o vamos a seguir sentados sin hacer nada y sin poner a producir lo que se nos fue entregado. Y dice que al que le entregó 2, también puso a multiplicar esos 2 talentos y entregó el doble. Y también el Señor a esta persona le dijo, bien, buen siervo fiel, bien, bueno, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recuerda que el Señor a cada uno le entregó conforme a su capacidad, y ellos, conforme a la capacidad que tenían, pusieron a trabajar sus dones, sus talentos. Y dice que al que se le fue dado 1, él dice, este hombre dice, y llegando al que dice la palabra del Señor, se los voy a leer. En el 23 dice, su Señor le dijo, 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento.
en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le entregó un solo talento. Y acá yo me puse a pensar, a analizar las palabras de este hombre, porque le dice, sé que eres un hombre, le dice que él es un hombre, que él lo conocía, que era un hombre, que era duro y que segaba donde no sembraba y que recogía donde no esparcía. Esta era la apreciación que este hombre, que este siervo tenía del Señor. Era su apreciación. No era una apreciación verdadera. Era la apreciación que este hombre hablaba acerca de su Señor. Y esto lo hizo con un único interés, y era justificarse por no haber hecho lo que se le había encomendado, por no poner a trabajar su talento. Y quiero hacerles 3 preguntas. ¿Estás haciendo lo que se te encomendó? ¿Estamos poniendo a multiplicar los talentos? Cuando venga el Señor, ¿qué le entregaremos? Ponte a pensar en estas 3 preguntas. ¿Qué estamos haciendo? Quiero leerles para finalizar una historia llamada así: Ascender por resultados. Juan trabajaba en una empresa. Hacía 2 años. Era muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de no haber recibido nunca una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido dejado de lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor. Ajá, contestó el gerente, y mostrando cierta preocupación le dijo, mientras resolvemos esto, quisiera pedirle que me ayudes con un problema. Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy. Por favor, averigua si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo. A los 5 minutos estaba de vuelta. Bien, ¿qué averiguaste? Señor, tiene naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Oh, no pregunté. Bien. ¿Viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso. ¿Hay algunas frutas que pueda sustituir la naranja? No lo sé, señor, pero creo que... Bueno, siéntate un momento. El gerente cogió el teléfono e hizo llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que a Juan, y en 10 minutos estaba de vuelta. El gerente le preguntó, bien, Fernando, ¿qué noticia me traes? Señor, tiene naranjas, las suficientes para atender a todo el personal. Y si prefieres, tienen banano, papayas, melones, mangos. La naranja está a 150 pesos el kilo, el banano a 220 pesos la mano, el mango a 90 pesos el kilo, la papaya y el melón a 280 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidad, nos dejarán un descuento de 10%. Dejé separado las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Espera un momento. Entonces se dirigió a Juan, que aún seguía allí. Juan, ¿qué me decías? Juan respondió, nada, señor, es todo, con su permiso. Esta parábola, esta enseñanza
Y la parábola de las monedas de los talentos hoy nos dejan una gran enseñanza. Y por eso le coloqué este título al devocional, Siervos diligentes. Estamos siendo diligentes en la tarea que se nos encomendó. Hoy quiero llevarlos a que trabajemos en algo de ahora en adelante. Si estamos sirviendo en la congregación, ¿qué tal si llevamos nuestro servicio fuera de la iglesia? ¿Qué tal si vas en esta semana y visitas a un enfermo y oras por él? ¿Qué tal si le predicas a un nuevo creyente, a alguien que apenas está empezando en la iglesia? ¿Qué tal si le llevas de comer a alguien que tú sabes que está pasando por una necesidad? Si dejaste de servir en la iglesia, ¿qué tal si vuelves y empiezas y vuelves y tocas en ese instrumento que dejaste abandonado? ¿Qué tal si vuelves y predicas? ¿Qué tal si inicias un grupo de oración en tu casa? ¿Qué tal si le pides a un familiar que te permita dar cortas enseñanzas y reunirte con ellos y predicar la palabra del Señor y orar? ¿Estamos haciendo más de lo que se nos dijo o estamos enterrando nuestro talento? Qué miedo que cuando venga nuestro Señor nos pida cuentas y encuentre que nuestro talento está enterrado. ¿Qué le diremos al Señor? ¿O qué nos dirá Él a nosotros? Bien, buen siervo y fiel. ¿O nos dirá lo que le dijo a este hombre, al hombre que enterró su talento? ¿Qué le dijo? Está en el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y en el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo y darlo al que tiene 10 talentos, porque dice esta parábola, al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Te imaginas esto? Como dice mi esposo, que Dios nos ayude. Les bendigo grandemente en este día.